somos una iglesia establecida en Dios. Recuérdenlo, somos una iglesia establecida en Dios, afirmada en su gracia y fortalecida en Cristo. Somos una iglesia establecida en Dios, afirmada en su gracia y fortalecida en Cristo. Amén. Y leyendo esta declaración me puse a pensar en dónde estoy parado hoy en día. No aquí en la tarima, sino en mi vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida en este momento? Ok, está bien, hemos seguido un orden este año conforme a 1 de Pedro 5:10, que más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hemos transitado esta palabra juntos desde que arrancamos el año, entendiendo que Dios nos llamó. Amén. Dios, lleno de gracia, a ti y a mí, que no hicimos nada para merecerlo, nos llamó a vivir en su gloria eterna, y ahora esa gracia nos empieza a transformar, nos muestra que nuestra identidad está en Cristo, nos motiva a no rendirnos en esta carrera de la fe que transitamos juntos cuando empiecen a llegar esos padecimientos. Así las cosas, entonces, la segunda parte de la primera mitad del año, justamente comprendimos que está bien, vamos a tener momentos de padecimientos, porque está escrito, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Sin embargo, también está escrito que va a ser poco ese tiempo de padecimiento, y sea mucho o poco cuando comprendemos que la gracia de Dios, la cual nos llamó, entendemos y caminamos aferrados a Dios, y atravesamos esos procesos sin desestabilizarnos para que se forme una fe sólida en nosotros. Sin embargo, muchas veces llegan esos momentos en los que pecamos o sufrimos, y allí aferrarse a Dios es un poquito más difícil, ¿no? Decimos, Señor, he cargado con este pecado tanto tiempo y me cuesta, no veo que nada cambie, o he atravesado esta situación tantos años, tantos meses, y veo que todo sigue igual, y nos cuestionamos a veces si seguir en la iglesia o no, si renunciar. Empezamos a dudar un poco más de las promesas de Dios, y el cumplimiento de ellas lo empezamos a ver un poco distante. Y aunque si bien comprendemos el principio de que ya nos llamó y nos dijo que nuestra fe iba a ser fortalecida en esos procesos, a veces seguimos igual. Y parado justamente allí en ese momento me surgió la pregunta del inicio: ¿en dónde estamos parados hoy como iglesia? ¿Realmente en esos procesos de padecimiento empezamos a reflejar el carácter de Cristo? Porque estando allí creemos que nuestra fe a veces es la misma, que nuestra fe no cambia, que se mantiene igual, y mantenernos aferrados a Él es un poco más difícil. Empieza a rondar con más fuerza la idea de dejar la iglesia, de no seguir insistiendo en los asuntos de Dios. Coqueteamos con el pecado y pensamos que la vida del cristiano es un juego, pero ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? Y en serio les pregunto, ¿a qué estamos jugando? ¿Creemos que la vida del cristiano es un pasatiempos para nosotros? Porque en el camino podemos cambiar, podemos ir mutando, pero Dios, justamente Dios, es el mismo hoy que era ayer, y mañana va a seguir siendo el mismo que es hoy. Amén. Y su deseo es que nosotros seamos una iglesia madura. La voluntad de Dios es que atravesemos estos procesos de padecimiento para que nuestra fe sea cimentada en Jesús, que pasemos esas pruebas para que su carácter sea formado en nosotros. Comprendí entonces, iglesia, estando ahí parado, que Él no busca dejarnos como estábamos cuando nos llamó. ¿Qué busca Él entonces? Perfeccionarnos. Y su deseo es una iglesia madura. Amén. Dios, justamente entendemos que ha empezado una buena obra en nosotros y la va a terminar. Amén. Y al preguntarle justamente en qué tiempo estábamos, me dijo: Julián, es tiempo de madurar y busco perfeccionarnos. Pero ¿qué estás buscando tú? ¿Qué están buscando ustedes como iglesia? Todos los domingos, hoy precisamente, ¿qué están buscando acá? En sus trabajos, ¿qué están buscando en sus familias, con sus vidas? ¿Qué están buscando realmente? El apóstol Pablo escribe en Colosenses 2, del 6 al 8: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes
se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Este pasaje es clave porque vamos a estar abordándolo en este mensaje y cabe resaltar que Pablo escribió esta carta a los Colosenses en el año 61 después de Cristo, en medio de un contexto en el que en la iglesia se estaban infiltrando falsos maestros que promovían teorías acerca de Jesús en las que mezclaban la Biblia con ideas paganas. Y justamente para corregir esas ideas, Pablo busca a través de su carta mostrarles a ellos la deidad de Cristo, que Él es la imagen visible del Dios invisible, que Él es el centro de todo y que Él es suficiente, que no necesitamos nada más que Él. Él entiende entonces en Colosenses 2:6 que en la vida del cristiano hay dos momentos clave. Primero, el recibir a Jesús como su Señor. Y segundo, una vez habiendo recibido a Jesús como Señor, deben empezar a andar como Él. En uno de sus textos en los que analiza Colosenses, Calvino entendía, por ejemplo, que recibir a Cristo no iba a servir de nada si no empezaba a andar como Cristo. Comentaba que si empezaba por fe, sigan entonces ese camino de la fe y el caminar de esa fe. En el caminar de esa fe, estos falsos maestros en Colosas le hablaban a los creyentes y tomaban elementos de magia, de astrología, de judaísmo y mostraban cómo Jesús era simplemente un ser angelical y ya. Y por eso Pablo toma la responsabilidad y la voz y los exhorta para que recuerden que Cristo es la plenitud de todas las cosas. Y entendiendo esa plenitud, entonces debe haber un punto de quiebre en nuestras vidas. No podemos seguir igual que antes. Ya no transitamos los lugares que antes transitábamos, ya no vemos lo que antes veíamos, ya no hablamos como antes hablábamos, porque nuestra vida empieza a estar arraigada en Jesús, porque Dios va a estar perfeccionándonos. Amén. En su texto Vida y Camino de la Fe, Spurgeon comenta que es un verdadero deleite recibir a Cristo, no como un profeta enviado, no como un hombre que vino por su propia autoridad, no como un maestro que habló su propia palabra, sino como Cristo, el ungido de Dios, ordenado por el Altísimo. Y difícilmente puedo llegar al punto de caminar como Dios si no he recibido a Cristo, si no he reconocido a Cristo. Quienes afirman no creer en su divinidad no lo han recibido. Otros, en teoría, admiten su divinidad, pero nunca lo consideran un objeto de confianza propiamente dicha. Entonces ahí vemos que estos dos puntos clave de los que habla Pablo, el recibir como andar como Cristo, están completamente ligados. No hay uno sin el otro. El recibir a Cristo como Señor te lleva a una transformación. Amén. Una transformación completa en la que empiezas a caminar como Él caminó. Y entonces caminar como Él caminó implica que en algún momento de nuestra vida recibimos a Cristo como Señor. Ahora, hay algo en la ecuación que tenemos ahí que a veces ignoramos, y es que es el Espíritu quien nos da la revelación de Cristo. Amén. Y así también es el Espíritu quien nos da la fuerza y la sabiduría para caminar como Jesús andó. Isaías 30:21 justamente nos muestra cómo Él nos guía. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y lo aclara que no vayas ni a un lado ni al otro, sino que sigas el camino de Dios, porque es el Espíritu el que lo revela, y lo aclara, porque a veces ignoramos esa voz del Espíritu cuando nos toca andar como Él andó. Es el Espíritu Santo quien nos muestra la revelación de Jesús para nuestras vidas, pero a veces nos quedamos allí. Ya cuando nos es revelado a Jesús, creemos que podemos con nuestras propias fuerzas seguir el camino. Y no le pedimos sabiduría para transitar en ese camino de la fe. Empezamos a ignorar de pronto su voz, y eso es lo que busca el enemigo en estos tiempos. Busca dormirnos, distraernos, sabiendo que ya recibimos al Señor, pero ignoramos al Espíritu, que es el que justamente nos da las fuerzas para dejar el camino que creíamos y caminar como Él lo haría. No puedo dominar mi mente por mí mismo, sino por el poder del Espíritu Santo. Y ahora ese poder del Espíritu Santo, que justamente, como dice Hechos 1, es el que nos va a hacer testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Los Hornos, en Villa Elvira, en Villa Lisa, donde sea, para ser testigos de Cristo y caminar como Él andaba.
Y la vida de un personaje de la Biblia me dio la respuesta a esa pregunta del inicio de ¿qué estás buscando? Y sin embargo me gustaría cuestionarlos otra vez y que si pueden anotar, anoten la pregunta que les voy a hacer y la reflexionen por un momento, y es ¿qué es lo que más están esperando en este momento de su vida? ¿Qué es lo que más esperan? ¿Qué es lo que más anhelan? ¿Un milagro, un trabajo, una familia, la sanación de algún conocido? ¿Qué es lo que más esperan? Y justamente el hombre del que les vengo a traer colación hoy, ya lo mencionamos hoy, lo mencionamos desde el principio de la prédica y lo mencionamos desde el inicio del año. Pedro es el hombre del que vamos a hablar, y hay Pedrito, tan elocuente, tan audaz. Tuvimos alguna vez una representación de Pedro aquí en la que recordamos cómo es tan impulsivo Pedro y en qué momento de su vida habrá estado Pedro para escribir semejante revelación en su primera epístola. Veremos. En el Evangelio de Juan nos muestra que Pedro era proveniente de Betsaida, un lugar a la orilla del mar de Galilea cuyo significado es casa de pesca o lugar de pescadores. Según el historiador judío del siglo I después de Cristo, Josefo, casi todo el mundo en Galilea mantenía a su familia con la agricultura y se esperaba que los hijos varones siguieran el oficio de sus padres. Jonás, padre de Pedro, seguramente era pescador y fue una labor que se heredaba de generación en generación. Pedro entonces no había nacido en cuna de oro, para nada. No pertenecía a la clase alta, sino que se las rebuscaba tirando las redes en el agua. Encima, los cobradores de impuestos de esa época casi que asfixiaban a los galileos con los cobros, y vivir del día a día se tornaba bastante pesado para ellos, algo que en 2000 años no ha cambiado tampoco. A veces vivir del día a día resulta bastante complicado. Josefo también detalla en sus escritos que los de Betsaida eran rústicos, con una manera áspera de hablar, rudos como el mar, porque así los volvía el mar, y a veces eran vistos como impuros, porque al ser pescadores comerciaban con los extranjeros. Por esto mismo, los judíos que vivían al otro lado del mar, al lado del templo de Jerusalén, los miraban por encima del hombro y los trataban como incultos o como analfabetas, a pesar de que desde los 5 años a los israelitas los llevaban a la Bet Sefer, que era como la primaria de todo israelita, en la que estudiaban la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Si eras un estudiante destacado, te llevaban a otra casa de estudio donde empezabas a aprender los libros de los profetas y empezaban a debatir acerca de las escrituras. Y si no contabas con la fortuna de ser esos elegidos, te dedicabas a los oficios heredados. Vemos que Pedro entonces seguramente no fue de los destacados, si bien se aprendió la Biblia, la Torá de pe a pa, no fue de los destacados, y su escuela pasó a ser el mar. Se convirtió en pescador y su carácter empezó a ser formado por este oficio. Y nos muestra la Biblia también que él era casado, así que ya el hogar dependía no solo de su familia, sino que ya dependía de su labor y lo que hacía con las redes. Pero para Pedro y su hermano Andrés, en medio de lo rudo que te volvía el mar de Galilea y lo desgastante que era pagar impuestos a los publicanos, crecieron sabiendo que iba a venir alguien que los iba a salvar. No sé si sabían si de los romanos o de alguien que más adelante, pero iba a llegar alguien que los iba a salvar. Andrés, quien seguramente estaba igual que Pedro, su hermano, tiempo antes, había empezado a seguir a Juan el Bautista, y cuando se entera de Jesús, corre hacia su hermano. Y de ahí la importancia de tener hermanos en la fe que corran para llevarnos a Cristo. Y ese encuentro con Jesús es particular porque hay algo clave aquí, y es que una mirada de Jesús cambia todo. Jesús lo cambia todo, le cambia el nombre a Pedro, se llamaba Simón, pero Jesús lo ve como Pedro. Justamente como comentaban ahora, Jesús no ve las multitudes, ve las personas. La manera de mirar de Jesús es completamente diferente. Y le invitó a dejar su oficio y a seguirlo. Ahora, teniendo en contexto cómo era la vida de Pedro y lo que implicaba dejar sus redes para él, empezó a caminar con Jesús. Seguramente la pregunta de su interior
de ¿qué buscas tú, Pedro?, su respuesta fue: solo quiero a Cristo. Atrás su vida como la conocía o la planeaba, empezó a ver los milagros de Jesús, empezó a ver cómo sanaba enfermos, cómo sanaba a su propia suegra, cómo liberaba a personas de demonios, multiplicaba comida. Pero Pedro seguía siendo Pedro, rudo, impulsivo, audaz, porque así como a él, a veces crecemos en circunstancias que no controlamos y tenemos determinado carácter que se ha formado a lo largo de nuestra vida por las situaciones que vamos atravesando. Pero Jesús, a través de esas circunstancias, busca enseñarnos, transformarnos y perfeccionarnos. Nos muestran los evangelios que Pedro justamente es el discípulo que más interactúa con Jesús. Es el portavoz del grupo, el más veloz para hacer preguntas y asimismo para responder las que el Señor hacía, llegando a ser parte del círculo íntimo de Jesús. En una tormenta aterradora, incluso para un pescador, era capaz de dejar la barca y caminar hacia Jesús, pero luego al estar caminando desviaba su mirada y se ahogaba, o era capaz de revelar por medio del Espíritu Santo que Jesús era el Cristo, y luego también reprender al propio Jesús de predecir su muerte, porque para su mente ruda de Galileo no imaginaba a un Mesías derrotado. Y eso nos muestra la fragilidad del hombre cuando no está arraigado en todo momento a Dios, cuando a veces por arrogancia creemos que nuestros argumentos parecen tener más peso que los de Dios. Porque podemos tener momentos de gran revelación por parte del Espíritu Santo, pero si la naturaleza carnal no es sometida diariamente, incluso la persona que más cree en el Señor puede convertirse sin darse cuenta en un instrumento para el enemigo. Y es que somos olvidadizos. Y he ahí la importancia de, a pesar de recibir al Señor, seguir en el Espíritu. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Así Pedro entonces transitó 3 años con Jesús, encontró valor en seguir a Cristo, vivió con Él, lo acompañó, aprendió de Jesús, se convirtió en un amigo para Él, en un familiar para Él, en un hermano para Él. Pero cuando llegó el momento de que su fe debía ser probada, lo negó. Le había profetizado justamente el Señor que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Y allí no importó cuánto lo conocía, la revelación que le había dado el Espíritu o la rapidez con la que había dejado sus redes por seguir a Cristo. Cuando se vio acorralado ante la situación, llámelo unas simples mujeres o llámelo un padecimiento, llámelo un recibo de sueldo que no puedo pagar, llámelo un trabajo que no consigo. Cuando se vio acorralado ante la situación, lo negó. Y hay algo clave en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, del 61 al 62. Nos encontramos con esto de que Pedro, acorralado, niega a Jesús 3 veces. Y en ese momento, dice la palabra, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vemos cómo es una mirada de Jesús, cómo esa mirada cuando lo llamó a dejar las redes, es esta misma mirada cuando Pedro lo niega 3 veces, pudiendo haberle dicho: ves, yo te dije que me ibas a negar, ves, yo te dije que no ibas a poder. Jesús solo lo mira, porque una mirada del Señor revela lo que hay en nuestro interior. Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Más adelante en el 23 y el 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Porque sabía el Señor que Pedro lo amaba, y por eso Pedro lloró amargamente, porque esa mirada
Le recordó que el deseo de su espíritu era solamente Cristo, porque Jesús nos ve como Él quiere que seamos. La primera vez que se encontraron, Jesús llamó a Simón Pedro, porque el pescador áspero e imprudente era a los ojos de Jesús una roca firme y fiel. Y para fortuna de Pedro y nuestra también, el Señor Jesús resucitó. Amén. Y no solo eso, sino que se encontró de nuevo con su querido discípulo y le devolvió el llamado pastoral, lo redimió. Jesús amorosamente lo restauró a Pedro al servicio. Pedro lo había negado 3 veces y Jesús 3 veces le dijo: Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Porque Pedro tuvo un fracaso anterior, pero con Jesús el fracaso no es el fin. Segunda de Timoteo 2:13 justamente nos muestra el carácter de Cristo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dice Pablo entonces en Colosenses 2:7: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entendemos que recibimos al Señor, caminamos como el Señor, y aquí Pablo nos llama a arraigarnos en Él. Jesús reconforta a Pedro y éste empieza a edificar su vida sobre Él, porque de nuevo es el Espíritu el que le muestra la verdad que le fue enseñada, y Jesús es esa verdad, ese es su carácter. Jesús lo perdona, le da su Espíritu y guía a los discípulos a la verdad. En Juan 20:22 vemos ese momento en el que Jesús sopla sobre ellos y les dice: reciban al Espíritu. Después de haber resucitado y estando esos 40 días con ellos, Jesús les dice: reciban al Espíritu. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados serán perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Y así le mostró otra vez a Pedro cómo, a pesar de su error, lo había perdonado. Y seguramente hemos fallado esta semana y seguiremos fallando mientras estemos en este cuerpo, pero Jesús nos está perfeccionando y nos llama a permanecer en Él. Amén. Y permanecer firmes en la fe, aprendiendo de los errores del pasado. Y solo así nuestro carácter se va a parecer más al de Cristo y vamos a empezar a ser una iglesia madura. Sin embargo, Pablo más adelante nos afirma también a nosotros, como les afirmaba a los hermanos de Colosas, en Colosenses 2:8: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Porque en el caminar con Cristo, cuando vamos a empezar a arraigarnos en Cristo, lo que busca Satanás es distraernos. Desde el inicio ha buscado distorsionar la imagen de Dios, porque la sabiduría de este mundo no proviene de Dios, porque la de Dios no tiene conflictos entre sí, sino que se empieza a complementar. Vemos de hecho que el fruto del Espíritu, mencionado en Gálatas 5:22 y 23, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y asimismo en Santiago 3:17 nos muestra que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. No tiene incertidumbre ni tampoco hipocresía. Se complementa el fruto del Espíritu y la sabiduría de Dios. Y eso es lo que quiere distorsionar el enemigo. Vemos entonces que Dios no se contradice, y si aprendemos a guardar en nuestro corazón su palabra, como vimos el domingo pasado, vamos a empezar a ser edificados de manera progresiva y allí vamos a adquirir firmeza al estar arraigados en la plenitud de Cristo y su verdad. Tras su resurrección, 40 días estuvo Jesús con ellos, y no sé qué piensan de las despedidas. Es capaz algo de lo más horrible que nos toca vivir como personas. No me gustan a mí para nada, justamente porque te quedas con un nudo en la garganta y un vacío en el pecho que a veces no puedes explicar. Y ahora imagínate esos discípulos que han transitado 3 años con Jesús. Lo abandonaron, pero luego Jesús lo restauró, lo vieron vencer a la muerte y ascender, y justamente se quedaban allí viendo al cielo. Tuvieron que venir unos ángeles a zarandearlos y decirle: hey, vayan a donde Jesús les dijo, pónganse a orar. Porque ellos tenían terror también de permanecer ahí en Jerusalén, en donde antes había sido asesinado Jesús. De hecho, no eran bien recibidos allí, pero algo había cambiado. Ellos sabían lo que querían. ¿Qué quieres tú hoy?
Nuestra mente a veces es tan difusa que responder a esa pregunta es difícil, porque nuestra mente se distrae en elegir, porque eso es lo que quiere el mundo justamente, pero los discípulos la tenían clara. Jesús ya les había dicho: esperen en Jerusalén porque va a venir alguien como yo, y su único deseo era solo Cristo. Ya habían recibido el Espíritu y su vida empezó a ser transformada. Buscaban arraigar su vida en Cristo, estaban unidos en oración, buscando la presencia de Dios que se les había prometido, y con solo un deseo como iglesia: danos solo a Cristo. Amén. Y cuando fueron llenos por completo del Espíritu, supieron reconocerlo, porque era como Cristo, se sentía como Cristo, porque era Cristo en ellos, y por consiguiente era una multitud que empezaba a ser transformada. Los muchachos de oración, si pueden acompañarme en este momento. Ese momento, porque podemos hablar que a veces en la vida tenemos momentos que nos marcan, puntos de quiebre en nuestra vida, y podemos debatir de pronto el punto de quiebre de la vida de Pedro, si fue cuando dejó las redes, si fue cuando se le fue revelado a Jesús, cuando lo negó, cuando Jesús lo restauró. Pero creo yo que el punto de quiebre en su vida es cuando empieza a arraigar su vida en el Espíritu, porque cambia completamente todo. Cuando recibe el Espíritu Santo, su vida cambia radicalmente, porque él ya está firmado en el Señor y confiado en el poder que proviene de Dios. Y a pesar de que él lo negó, edificó su vida en Cristo. Es un antes y un después, porque pasa a ser ese líder que habla con denuedo de Cristo, porque ya no teme de lo que pueda pasar, pues su deseo es simplemente el Señor. Ese empezó a ser el deseo de la iglesia primitiva: queremos solo a Cristo. Amén. Pedro, lejos de ser perfecto, entendió que su plenitud estaba en Cristo Jesús y empezó a ser ese líder que necesitaba la iglesia. Miles y miles empezaron a convertir, y no solo eso, sino que su espíritu se mantuvo firme hasta el final. Caminó como caminaría Jesús, porque el Espíritu Santo dejó de hacer apariciones esporádicas en su vida. Ya no lo tenía guardado en el cajón y lo sacaba solo cuando lo necesitaba, sino que empezó a ser el centro de la vida de Pedro. Alrededor del año 63 después de Cristo escribe esa primera epístola, dando aliento y consuelo a los cristianos en medio de la persecución, y tuvo que atravesar esos procesos y padecimientos para empezar a darle ánimo a esos hermanos y a darnos ánimo hoy a nosotros, y a recordarnos que Jesús nos va a perfeccionar, afirmar y fortalecer hasta el día que llegue. Por eso lo llevó a ser un hombre cuya esperanza estaba en Jesucristo, porque el valor de la esperanza que está en Jesucristo no tiene comparación con ningún sufrimiento que podamos experimentar a causa de nuestra fe. Amén. Aunque por los evangelios entendemos y vemos que algunos de los discípulos fueron mártires, los historiadores de la época también nos lo corroboran y nos muestran el sufrimiento que tuvieron que atravesar. Clemente de Alejandría, historiador del siglo II, escribe, por ejemplo, que cerca del final de sus días, Pedro se encontraba en prisión justamente por seguir a Cristo, y vio pasar a su esposa, esa que estaba antes de que llegara a Cristo, esa que estuvo durante todo su proceso, y la vio pasar de camino a su ejecución. Y lejos de ser el Pedro de aquella noche a la salida de Getsemaní, cuando dudó de Jesús y lo negó, ya era un hombre maduro que estaba afirmado en Dios, y tuvo el valor en ese momento. No sé cuántos de nosotros tendrán el valor en ese momento cuando la esposa va de camino a la ejecución. Tuvo el valor de gritarle: oh mujer, acuérdate del Señor. Ese fue su grito. ¿Cuál sería nuestro grito hoy? Acuérdate del Señor, porque su prioridad era solo Cristo. Pedro no solo recibió al Señor, sino que por el poder del Espíritu empezó a edificar su vida sobre Cristo. Mateo 16:18 dice: ahora te digo, tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Sobre la revelación de que Jesús era Cristo, la iglesia fue edificada, y Pedro fue el pilar fundamental, porque Pedro guardó las enseñanzas en su corazón, entendiendo que Jesús era suficiente.
Mateo 7:24 justamente también dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Hoy Jesús nos pide arraigarnos sobre esa roca de la revelación de Pedro, que Jesús es el Cristo. Iglesia, estamos en un momento de madurez espiritual. No sé cómo habrán venido hoy, felices de estar un nuevo domingo acá, o de pronto cabizbajos por lo que ha pasado en el mes, en la semana. Pero este es un tiempo en el que el Señor nos llama a arraigarnos en Él, porque habla el Señor que en los últimos tiempos muchos abandonarán su fe, pero como hablamos el domingo pasado, nosotros estamos firmes en la verdad que nunca cambia, y vamos a permanecer firmes peleando la buena batalla de la fe, si de día y de noche guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón. Tomemos la vida del cristiano en serio, con la responsabilidad que se merece. Aprendemos de nuestros errores, de nuestros pecados, y volvamos siempre a la mirada de Jesús cuando fallemos. Motivémonos a seguir creciendo juntos como iglesia. No seamos indiferentes ante el sufrimiento de los otros, sino que fortalezcámonos juntos, para que allí se vea reflejado el carácter de Cristo. Aprendamos el actuar de la iglesia primitiva, para que nuestro deseo hacia Dios sea como el deseo que tenían ellos. Danos solo a Cristo. Y sobre todo, andemos conforme al Espíritu. Que no quede en revelación de que Jesús es el Señor y lo guardemos en el cajón, como les comentaba. No, que en todo momento le pidamos sabiduría para transitar esta vida, porque cuando se nos es revelado, Él nos guía por su verdad, y aunque haya personas que quieran apartarnos de su camino, Él se va a encargar de recordarnos quién es Dios, su verdad. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive hoy en nosotros y quiere ser el centro de nuestras vidas y nuestras decisiones. No sé qué magnitud le dará esto, pero el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para darnos poder de empezar a caminar como era todo. Así que mientras los muchachos cantan, quiero que, o deseo que tengan un tiempo con Dios en el que le abran su corazón, porque Él que empezó la buena obra la va a terminar y busca perfeccionarnos. Entréguenle su corazón, oren a Él, tengan un corazón abierto a decirle: Señor, he pecado, he fallado, pero hoy, Señor, lo viejo quedó atrás. Tú quieres transformarme, quieres empezar una nueva obra en mí y que esté arraigado en Cristo. Siempre encontré mi lugar.